Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre los tumores hepáticos benignos, cómo se diagnostican, su manejo y también vamos a hablar sobre su tratamiento. Los tumores hepáticos benignos son patologías que vemos muy frecuentemente en nuestra práctica diaria dentro de la cirugía. Pueden ser de naturaleza sólida o quística, pueden ser únicos o múltiples y es muy beneficioso poder conocerlos bien para poder distinguirlos de los tumores malignos, poder establecer un riesgo de las complicaciones que pueden presentar y determinar sobre todo el tipo de seguimiento más eficaz que precisan estos pacientes. Los tumores hepáticos benignos se diferencian según sus células de origen y este tumor pueden originarse en las células hepáticas, en las células del epitelio biliar, en el tejido endotelial, en las células mesenquimales o en una combinación de estas. Este es un cuadro que nos muestra la clasificación de todas las neoplasias primarias que pueden asentar en el hígado. Estas neoplasias pueden ser benignas o malignas, pero en esta clase solamente vamos a hablar de los tumores benignos del hígado. Y como dijimos, estos tumores pueden ser hepatocelulares, si es que tienen su origen en los hepatocitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, al adenoma, a la hiperplasia nodular focal, a la hiperplasia nodular difusa, tenemos a los nódulos macroregenerativos y a los nódulos displásicos. Los tumores que se originan en el epitelio biliar, por ejemplo, tenemos al quiste del conducto biliar, al adenoma del conducto biliar, a las neoplasias quísticas mucinosas, al amartoma de las glándulas peribiliares, a los complejos de von Meyerburg, al cistadenoma biliar y a la papilomatosis biliar. Entre los tumores que tienen origen en los tejidos vasculares, tenemos por ejemplo al hemangioma cavernoso y al hemangioendotelioma infantil. Y otros tumores benignos también tenemos el angiomiolipoma, el amartoma mesenquimal, el tumor fibroso solitario y pseudotumor inflamatorio. Nosotros vamos a hablar en esta clase de los tumores benignos más frecuentes. Otra forma de clasificar a los tumores hepáticos benignos es determinando si estos tumores son quísticos o si son sólidos. Dentro de los tumores hepáticos benignos quísticos tenemos, por ejemplo, los quistes simples o congénitos, el cistadenoma biliar, la enfermedad hepática poliquística y la enfermedad de Caroli. Y dentro de los tumores hepáticos benignos que son sólidos tenemos principalmente al hemangioma, al adenoma, a la hiperplasia nodular focal y al amartoma de los conductos biliares, que son llamados también complejos de von Meyenburg. Ahora bien, ¿cómo se presentan clínicamente estos pacientes que son portadores de tumores hepáticos benignos? Y la gran mayoría suelen ser asintomáticos, o sea, no suelen presentar ningún tipo de síntoma, sobre todo cuando estos tumores son pequeños. Pero cuando estos tumores son grandes, muchas veces se puede detectar al examen físico o el paciente se puede percatar de la presencia de una masa a nivel del abdomen, que muchas veces solamente se suelen percatar, como digo, de esa tumoración, pero no tienen ningún síntoma. Ahora, si esta masa abdominal empieza a tener un efecto compresivo, entonces ahí se presentan otros síntomas aparte del tumor, que puede, si comprime las vías biliares, se puede presentar en forma de una ictericia obstructiva, que puede ser una causa de un síndrome coledociano. También puede producir una hipertensión portal, puede producir insuficiencia cardíaca por una fístula arteriovenosa y muchas veces el paciente debuta con crisis abdominal aguda, o sea, refiere mucho dolor, y esto puede ser debido a la presencia de un hemoperitoneo por rotura de estos tumores, se puede producir un infarto del tumor, se puede acumular líquido dentro de la tumoración o directamente puede haber también una torsión del pedículo del tumor y eso desencadena la crisis abdominal aguda. ¿Cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico que tenemos disponibles para estudiar a estos pacientes que son portadores de tumores hepáticos benignos? Lógicamente siempre tenemos que empezar con el laboratorio.
Pero en este caso, en este tipo de pacientes, normalmente el laboratorio no suele tener muchas alteraciones. De repente lo que podemos encontrar es una elevación de las transaminasas, o sea, la GPT, la GOT, cuando hay necrosis tisular, cosa que se ve en los adenomas hepáticos. De repente, si esta tumoración tiene algún efecto compresivo sobre la vía biliar, lógicamente en el hepatograma se va a traducir con una elevación de la bilirrubina total, que es sobre todo a expensas de la directa, un aumento de la gamma GT y de la fosfatasa alcalina, que esto nos indicaría que hay un cuadro obstructivo o un síndrome coledossiano. También podemos pedir los marcadores tumorales, sobre todo el CEA y la alfa-fetoproteína. Estos marcadores tumorales es muy importante porque nos puede ayudar a diferenciar estas tumoraciones benignas de algún carcinoma. La alfa-fetoproteína normalmente suele estar alterado en los tumores hepáticos primarios y el antígeno carcino embrionario normalmente suele estar elevado en todos los tumores, en los cánceres del tubo digestivo. Y nos puede ayudar también o nos puede orientar de repente que esa tumoración que no estamos viendo en el hígado que no sea una metástasis. Siguiendo con el estudio de estos pacientes, ahora tenemos los métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes. Y los que tenemos disponibles nosotros para el estudio de estos pacientes son el ultrasonido, que siempre es muy importante, que es la ecografía, la tomografía axial computada, la resonancia nuclear magnética y la angiografía o angiotac, que ahora le llamamos más específicamente. Ahora vamos a hablar de los tumores quísticos del hígado. Dijimos que podían ser quistes congénitos, teníamos el cista adenoma biliar, la enfermedad hepática poliquística y la enfermedad de Caroli. Estas son las principales. De todas las lesiones benignas que pueden haber en el hígado, los quistes simples o congénitos son los más frecuentes. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, la imagen A, que corresponde a una ecografía. Se puede determinar perfectamente el tamaño del quiste, la ubicación, la consistencia, se puede evaluar las paredes del quiste y su contenido. Por eso es muy importante la ecografía y es un método bastante sencillo y no es para nada cruento. En el B, por ejemplo, tenemos una radiografía de tórax que también nos puede aportar datos de valor. En este caso vemos una elevación del hemidiafragma derecho que nos indica que hay un efecto de masa probablemente que esté empujando el diafragma hacia arriba. En el C vemos una tomografía donde se puede observar un quiste hepático de gran tamaño. Se puede ver la densidad homogénea que corresponde a una densidad líquida, que es el contenido normalmente del quiste, y se puede evaluar bastante bien las paredes también del quiste. Y en el D tenemos otra imagen de una tomografía donde tenemos un quiste de gran tamaño y es lógico pensar que ese tamaño así tan grande pueda estar comprimiendo estructuras vecinas, y esto sería la causa de la aparición de todos los síntomas que ya habíamos hablado. Siguiendo con las lesiones quísticas del hígado, tenemos también al cista adenoma biliar, y aquí tenemos unas imágenes. En el A es de una ecografía donde se puede ver también la imagen quística y se puede determinar el tamaño, la consistencia y todo eso. En el B en el B y en el C tenemos una tomografía. En el B una tomografía axial con corte axial y se puede determinar la presencia de la lesión. Y a diferencia de los quistes simples, se puede ver que en esta lesión hay presencia de tabiques dentro de la luz, cosa que nos orienta mucho hacia este tipo de lesión y no descartando un quiste simple. Y en el C vemos la misma lesión pero en un corte frontal o coronal, y se puede determinar la dimensión de la lesión en la consistencia, y se puede observar también la presencia de los tabiques internos. Tenemos también la enfermedad hepática poliquística. Aquí vemos en la imagen de la izquierda una tomografía donde se puede apreciar la presencia de múltiples quistes, prácticamente abarcando todo el parénquima hepático, quedando muy poco parénquima funcionante.
Y en la imagen de la derecha vemos la pieza operatoria de una poliquistosis hepática gigante en el momento que se realizó el trasplante de hígado, que vamos a hablar también más adelante, que es una de las opciones terapéuticas para este tipo de patología. Otras de las enfermedades quísticas del hígado es la enfermedad de Caroli, que consiste básicamente en la dilatación segmentaria de las vías biliares intrahepáticas. Así como en esta imagen de una tomografía se puede apreciar perfectamente la dilatación de las vías biliares intrahepáticas a predominio del lóbulo derecho del hígado, que es una imagen muy característica de esta enfermedad. Hablando ya sobre el tratamiento de estos pacientes que son portadores de quistes hepáticos, habíamos dicho que normalmente estos quistes suelen ser asintomáticos. El paciente puede pasar toda su vida sin desarrollar ningún tipo de síntomas y muchas veces el diagnóstico se realiza de manera totalmente casual cuando el paciente se hace algún tipo de control o algún tipo de chequeo, por lo general con una ecografía, y se suelen ver las lesiones. Entonces ahí se solicitan estudios más específicos de acuerdo a su necesidad. Ahora, si estos tipos de pacientes suelen tener síntomas muy molestosos, que dijimos que la mayoría de las veces es por el efecto de masa de los quistes, entonces hay que hacerle un tratamiento al paciente, porque el tratamiento conservador en estos casos ya no es suficiente. Y lo menos invasivo cuando se trata de quistes simples o congénitos es tratar de drenar ese quiste por vía percutánea. Este drenaje lógicamente se hace guiado por ecografía o por una tomografía computarizada. Se realiza la punción del quiste, se evacua todo el contenido del mismo. Entonces lógicamente al disminuir el tamaño del quiste, entonces disminuye el efecto de masa y el paciente refiere mejoría de los síntomas. Pero el inconveniente que tiene este procedimiento, que tiene alta probabilidad de que vuelva a recidivar, entonces ahí ya es necesario hacer un tratamiento quirúrgico y la vía de acceso puede ser por vía abierta o laparoscópica. La laparoscópica es la que más preferimos. ¿Y en qué consiste esa cirugía? Bueno, normalmente estos tipos de quistes simples o congénitos es realizar un destrechamiento del quiste, o sea, eso significa entramos, lo operamos, punzamos el quiste, se drena el quiste y se queda la cápsula. Entonces el estrechamiento sería quitar toda esa cápsula que queda medio flotando ahí dentro de la cavidad y se deja normalmente la pared del quiste, la que está pegada al hígado, se deja normalmente en su lugar para evitar sangrado. Y con esto se logra que el quiste no se vuelva a reproducir, y con esto suele ser bastante eficaz el tratamiento en estos tipos de pacientes. En los pacientes que están con un cistadenoma biliar, dijimos que estos pueden sufrir una transformación maligna. Prácticamente el único quiste dentro de esto que puede tener una transformación maligna. Entonces por eso se prefiere directamente realizar la resección quirúrgica. Lógicamente, dependiendo de la localización del quiste, se va a ver si se va a hacer una segmentectomía nada más o si se va a hacer una hepatectomía derecha o una hepatectomía izquierda. Después tenemos también a la enfermedad hepática poliquística. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento? Es disminuir el tamaño del hígado, porque eso dijimos que el efecto de masa es lo que produce la mayoría de los síntomas. ¿Y cómo se puede disminuir el tamaño de este hígado? Y se puede utilizar varios fármacos que son específicos para ello. Se pueden realizar drenajes percutáneos y se inyecta también sustancias esclerosantes, que eso va a hacer que disminuya la luz de los quistes y mejore los síntomas al disminuir el tamaño del hígado. También se puede realizar, así como los quistes simples, se hace ya una cirugía que puede ser abierta por laparoscopía, y se realiza también destrechamientos quirúrgicos de los múltiples quistes. De los que vemos principalmente más superficiales, se realizan la aspiración y resección de las cápsulas de estos quistes. Pero cuando esto es insuficiente o no mejora los síntomas con este procedimiento, ya hay que hacer resecciones hepáticas mucho más amplias, cuando estos quistes están más localizados, por ejemplo, hacia el lóbulo derecho o izquierdo del hígado. Pero cuando los quistes están diseminados en todo el parénquima hepático y casi ya no queda parénquima funcionante,
Entonces es esta una de las indicaciones de realizar un trasplante hepático. Tenemos también la enfermedad de Caroli, que dijimos que era las dilataciones de las vías biliares intrahepáticas. Entonces el objetivo del tratamiento de estos pacientes es realizar un drenaje biliar para mejorar los síntomas. Y este drenaje biliar se puede realizar por una colangiopancreatografía retrograda endoscópica o CEPRE. Entonces se realiza la papilotomía, se puede colocar una endoprótesis para drenar bien esta vía biliar y con eso puede mejorar los síntomas. Pero mucho más efectivo que la CEPRE tenemos el drenaje transparietopático, porque dijimos que estas lesiones están principalmente a nivel de las vías biliares intrahepáticas. Solo que es mucho más cruento este procedimiento. Pero muchas veces, cuando ya la enfermedad está diseminada en todo el hígado, muchas veces también se necesita ya únicamente realizar trasplantes. Pero si está localizado en uno de los lóbulos, se puede intentar hacer una resección hepática o una hepatotomía derecha o una izquierda. Siguiendo con los tumores hepáticos benignos, ahora vamos a hablar de los tumores que son sólidos. Y tenemos en primer lugar a los hemangiomas, que son las tumoraciones sólidas benignas más común en el hígado. El hemangioma cavernoso corresponde al 73% de los tumores benignos del hígado que son de origen vascular. En el 90% de los casos son masas únicas menores de 4 centímetros, pero también pueden alcanzar tamaño de 10 a 25 centímetros y usualmente es identificado en forma incidental, así como habíamos hablado sobre los quistes hepáticos. Tiene una prevalencia variable entre el 1 y 20% y pueden presentarse en cualquier edad, aunque es mucho más común en mujeres en una relación de 5 a 1 con los hombres, y pueden aumentar de tamaño durante el embarazo o por terapia con estrógenos. Y para poder estudiarles a estos pacientes que son portadores de hemangiomas, recurrimos a los métodos por imágenes, principalmente la tomografía con contraste y a la resonancia magnética. En la imagen de la izquierda vemos una tomografía axial computarizada con contraste endovenoso y se puede ver la lesión que abarca prácticamente todo el lóbulo derecho del hígado. Y la imagen característica suele ser el realce a nivel periférico, en general con mayor cantidad de contraste, y esto suele ser una imagen muy característica en la tomografía de un hemangioma. Y en la imagen de la derecha es de una resonancia magnética nuclear, que viene a ser el mejor método para evaluar estos hemangiomas, y se puede ver la lesión que abarca el lóbulo derecho del hígado. Entonces se puede determinar bien el tamaño y se puede ver si es que hay o no hay compresión de órganos vecinos, y entonces se puede determinar la estrategia a seguir con este paciente. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que se le puede dar a estos pacientes que son portadores de un hemangioma? Si este hemangioma fue diagnosticado de manera casual, dijimos que normalmente suelen ser asintomáticos. Entonces solamente hay que controlar al paciente, tranquilizarle, hablarle, explicarle bien que tiene una lesión que puede progresar de tamaño o puede ser que se mantenga igual, entonces capaz que no necesite ningún tipo de tratamiento adicional. Y esto suele ser la mayoría de los casos. Pero de repente puede aparecer síntomas por aumento de la masa, el tamaño de esta lesión. Entonces hay que plantear la ablación quirúrgica de la misma. Y esta se puede llevar a cabo realizando una simple enucleación del tumor. Esto quiere decir localizando bien el tumor en el parénquima hepático y sacando solamente ese tumor, o sea, hacer una tumorectomía. Pero también se puede realizar resecciones hepáticas, lógicamente dependiendo de la ubicación del tumor y si está o no está afectado las estructuras vasculares y conductos biliares intrahepáticos. Otro tumor hepático benigno sólido es el adenoma hepatocelular. Este adenoma se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes que están en edad fértil y que tienen una historia de uso de anticonceptivos orales, de estrógenos o de andrógenos exógenos. Otro factor de riesgo que se encuentra descrito
son las enfermedades de depósito, así como la tirosinemia, galactosemia, la diabetes mellitus familiar, y en el sexo masculino, un factor de riesgo es la enfermedad por depósito de glucógeno tipo 1, 3 o 4. Esto es muy importante. Hasta en el 10% de los casos de los pacientes que tienen adenoma, se ha visto que estos tienen una transformación maligna. Es bastante alta la probabilidad de que pueda ser, o sea, que se pueda transformar en un hepatocarcinoma. En adenomas grandes, el dolor abdominal, una masa palpable y el sangrado intraabdominal o intratumoral pueden ser las manifestaciones clínicas principales. Es mucho mayor el riesgo de ruptura en masas de más de 7 centímetros y con un antecedente de ingesta de o consumo crónico de anticonceptivos orales. También el adenoma se caracteriza por ser una masa única bien circunscrita, pero no encapsulada en el hígado no cirrótico. Cuando existen más de 10 nódulos se conoce como adenomatosis hepática. Las masas pueden ser muy pequeñas y pueden ser también muy grandes, inclusive hasta 10 centímetros de diámetro. Para poder estudiarle a estos pacientes que son portadores de tumores hepáticos y tenemos la sospecha de que es un adenoma, tenemos que pedirle una tomografía computarizada con contraste endovenoso. Y en estas tomografías hay que evaluar siempre la fase arterial y la fase venosa, que es la tardía. En la imagen de la izquierda vemos la fase arterial de la tomografía con contraste endovenoso y se puede constatar la lesión, la masa hiperdensa que está localizada a nivel del lóbulo derecho del hígado, que capta el contraste de una manera heterogénea. Entonces es una imagen muy sugerente de un adenoma. Y esa misma tumoración después se evalúa en la fase venosa o en la fase tardía, que es la imagen de la derecha, y se puede ver que la masa se vuelve isodensa prácticamente con todo el parénquima hepático, pero se puede determinar una fina cápsula hiperdensa periférica, que es una imagen muy sugerente de un adenoma hepatocelular por tomografía. Y hablando ya sobre el tratamiento del adenoma hepatocelular, dijimos que los adenomas hepáticos tienen un alto riesgo de producir una rotura espontánea a nivel del parénquima hepático y una hemorragia intraperitoneal, lógicamente produciendo un abdomen agudo quirúrgico. Y tienen además un alto riesgo de una transformación maligna, de convertirse en un hepatocarcinoma, por lo que está indicado sí o sí realizar la resección hepática una vez que establecimos el diagnóstico de adenoma. Otro de los tumores hepáticos benignos sólidos es la hiperplasia nodular focal. Esta es una lesión nodular benigna de tipo reactivo que se desarrolla por una alteración del flujo arterial o una malformación arterial. Por sí misma, esta hiperplasia nodular focal no tiene un potencial maligno. Esto es muy importante saber. Es la segunda lesión nodular más frecuente del hígado después de los hemangiomas. Ocurre normalmente en el 8% de los niños varios años después de haber recibido quimioterapia, y el 75% de los casos constituyen mujeres jóvenes o de edad media, entre 20 a 50 años, con una relación mujer-hombre de 5 a 10 a 1. Usualmente son masas únicas y en menos del 20 al 30% de los casos son múltiples. Y clínicamente pueden ser silentes o pueden presentarse con dolor abdominal, una pérdida de peso, malestar general o la presencia de una masa abdominal. Y en pocas ocasiones hay complicaciones, por ejemplo, como sangrado. Y para estudiarle a estos pacientes que son portadores probablemente de una hiperplasia nodular focal, le pedimos también una tomografía computarizada con contraste endovenoso y da una imagen radiológica bastante característica, que es la presencia de la cicatriz central. Nosotros vemos acá la tumoración principalmente a nivel lóbulo izquierdo del hígado, la tumoración de gran tamaño, y se observa esa cicatriz central. Esta imagen es muy característica de la hiperplasia nodular focal. ¿Y cuál es el tratamiento que le podemos ofrecer a estos pacientes que son portadores de una hiperplasia nodular focal?
Dijimos que esta patología tiene muy poca probabilidad de complicaciones, o sea, es muy bajo el riesgo. Entonces, hay que tranquilizarle al paciente una vez que se diagnosticó esta patología, explicarle las complicaciones que de repente pueden tener, explicarle detenidamente los signos de alarma y sobre todo controlar la evolución clínica, no abandonar a estos pacientes y citarle cada tanto al consultorio para hacerle un seguimiento del mismo. Se tiene que también, en el caso que sea una mujer que está consumiendo anticonceptivos orales, se tienen que suspender los mismos porque dijimos que esto era un factor de riesgo bastante importante para esta patología. Y solamente indicamos una ablación quirúrgica cuando el paciente está muy sintomático o no se puede descartar definitivamente la presencia de un adenoma o de un hepatocarcinoma, porque muchas veces las imágenes pueden confundir o no es concluyente para determinar que es una hiperplasia nodular focal. Y ante la persistencia y ante la duda siempre es mejor realizar el tratamiento definitivo, que es la resección quirúrgica. Otro de los tumores hepáticos benignos sólidos es el amartoma biliar o complejo de von Meyenburg, como se le llama también. Estos amartomas son defectos congénitos de formación de la placa ductal. Son lesiones subcapsulares, blancas y pequeñas, que pueden ser únicas o múltiples encontradas durante una cirugía abdominal, por lo general en una patología tumoral, y esto nos hace plantear que puede ser una enfermedad metastásica. Por eso muchas veces es muy dudoso en el transcurso de una laparotomía cuando vemos estos tipos de lesiones. Lógicamente se toman la biopsia y eso después nos van a confirmar el diagnóstico. Porque el diagnóstico diferencial incluye el adenocarcinoma metastásico y o los adenomas de los conductos biliares. Es únicamente la biopsia de la lesión y el estudio anatomopatológico nos va a determinar realmente frente a qué patología estamos. El estudio por imágenes que normalmente se pide a estos pacientes que son probables portadores de un amartoma biliar es la resonancia magnética nuclear. Y aquí tenemos una imagen, la primera a la izquierda es una resonancia magnética con contraste en T1 y se puede observar la presencia de imágenes redondeadas múltiples de tamaño variable e hipointensas en todo el parénquima hepático. Eso se ve en T1. Y en la imagen de la derecha es la resonancia en T2 en un corte sagital y se puede observar la presencia de numerosas lesiones en ambos lóbulos del hígado, que son de tamaño variable, hiperintensas y no comunicadas con el árbol biliar. Esto es muy importante determinar que no están comunicadas con el árbol biliar, porque a diferencia de la enfermedad de Caroli que vimos que sí tenía que tener comunicación con el árbol biliar para hacer su diagnóstico. Entonces un diagnóstico diferencial bastante importante también eso. Y estas son las imágenes características que dan en la resonancia magnética los amartomas. ¿Y qué tratamiento le podemos ofrecer a un paciente que es portador de un amartoma biliar? Y normalmente se recomienda el tratamiento quirúrgico, que consiste en la tumorectomía, o sea, resección del tumor, pero siempre dejando márgenes libres. Y también se podría realizar segmentectomías y hepatectomías mayores cuando ya hay una sospecha preoperatoria de que puede ser un tumor maligno, porque muchas veces es imposible diferenciar sin tener la histología del paciente. Entonces se realiza la segmentectomía o hepatectomía dependiendo de la localización y la extensión del tumor. Y al final el diagnóstico nos va a dar el estudio histológico de la pieza operatoria. Aquí le voy a mostrar una cirugía laparoscópica del hígado. Es una cirugía realizada en Argentina por el doctor Santibáñez. Esta es una paciente de 29 años de edad, de sexo femenino, sin antecedentes patológicos importantes, serología viral y marcadores negativos. Esta es la ecografía, que se puede observar la presencia de pólipo vesicular y se observa además una tumoración. Se le realiza un ecodoppler y se ve que este tumor es hipervascularizado. Se realiza también una tomografía computada y se puede determinar la lesión
a nivel del segmento 5 del hígado. Esta es una resonancia magnética nuclear que muestra la lesión también. Y se ve que es bastante pediculado el tumor. Ahí se mide bastante bien los diámetros del tumor. Entonces se plantea realizar una cirugía laparoscópica como vía de abordaje. Esta es la cirugía. Se puede observar la lesión a nivel del hígado, que está bien pediculada. Está prácticamente bien contigua a la vesícula. Se ve la movilización del tumor y se empieza a proceder a la resección del mismo. Eso es un hook o electrocauterio. Se empieza a quemar la lesión y se empieza la resección. Hay que cuidar mucho la hemostasia en esta cirugía porque lógicamente el hígado es bastante vascularizado y puede haber una alta probabilidad de sangrado intraoperatorio. Ese que se está utilizando ahora es el bisturí armónico, que eso corta y quema a la vez. Por eso se ve que tiene muy poco sangrado y se va rodeando la lesión hepática. Ahí se va seccionando y hemostaseando a la vez. Hasta tratar de resecar por completo la lesión. Hay que tener mucho cuidado de no lesionar ninguna estructura vascular importante, controlando siempre la hemostasia del paciente. Ahí se produjo la resección total del tumor y ahí se empieza a hemostasiar nuevamente con un electrobisturí, un bisturí por argón. Se aspira el líquido y hay que controlar constantemente la hemostasia. Y la pieza operatoria se extrae se coloca en una bolsa y se extrae normalmente por el trocar que está localizado en el epigastrio. Hay que ingresar siempre en una bolsa para que no entre en contacto con la pared el tumor en caso de que sea maligno, para que no se pueda diseminar a la cavidad. Y dijimos que el paciente tenía un pólipo vesicular, así que se procede también a realizar la colecistectomía del paciente. Hay que tener siempre mucho cuidado con la hemostasia. Y ahí se extrae la vesícula por el trocar en epigastrio también. Aquí se coloca un pegamento que es para controlar nuevamente la hemostasia del lecho del hígado donde se realizó la resección. Se vuelve a lavar la cavidad, se aspira y se da por concluida la cirugía. En el postoperatorio, sin complicaciones del paciente, y se realizó la alta médica al segundo día postoperatorio, teniendo esta imagen de control y ya no se observa la tumoración. Y esta es una imagen a los 30 días después de la cirugía. El informe de anatomía patológica revela un adenoma hepático y un pólipo vesicular adenotubular. Muchas gracias.